Cordial bienvenida al economista Guido Macas, analista económico, con quien precisamente analizaremos el tema de la proforma presupuestaria 2019. Qué gusto que nos acompañe, economista. Buenos días y bienvenido. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenos días. Cientos de estudiantes universitarios marcharon en rechazo al recorte de 145 millones de dólares de la proforma presupuestaria para la educación superior. Economista, ¿qué impacto tendrá en la profesionalización de nuestros jóvenes universitarios este ajuste en la proforma presupuestaria 2019? Bueno, el recorte presupuestario en las universidades, especialmente en las más grandes, como la de Guayaquil, como la de Quito, hablamos de la Universidad de Guayaquil, la Universidad Central, la Politécnica Nacional y la Universidad de Cuenca, donde la formación de estudiantes supera los más de 120.000, 110.000 nuevos profesionales que cada universidad los oferta al mercado laboral. Sin duda, cada centavo que las universidades dejan de percibir va a ser siempre un problema. Un problema porque esos centavitos se van formando y es justamente ¿para qué? Capacitación, infraestructura, preparación y también para el pago de los docentes. ¿Esto qué va a ocasionar? Que la forma de manejar la universidad o los recursos que van a tener van a ser más escasos. Cada universidad está dejando de recibir entre 10 y 20 millones de dólares, empezando por la universidad más grande, que le bajan creo que el 12%. Entonces son recursos que necesitan más que nunca las universidades que tienen bastantes cantidades de estudiantes que se forman. Y ahí es un problema. Economista, ¿acaso se está viendo en la educación superior como un gasto y no como una inversión? Yo más bien le veo que las universidades están también sufriendo el impacto de la crisis, de la escasez de liquidez y de la escasez de fondos. Las universidades han tenido, especialmente las públicas, han tenido un problema que casi es estructural. Se está repitiendo todos los años. Este año ha sido más fuerte porque el recorte ha sido mucho más grande. Pero las universidades no están manejando eficientemente los recursos y ahí están teniendo más problemas cada año. Economista, hablemos de cómo ha sido configurada o constituida la proforma presupuestaria. ¿Cuánto o qué porcentaje se va a destinar al pago de deuda? ¿Cuánto a gasto corriente y cuánto para el gasto social? Que como vemos en la arista de la educación, rechaza ese recorte o ese ajuste a ese sector. En el tema del gasto social, mejor en el tema de sueldos y salarios, creo que la reducción es mínima. Se habla apenas de 100 millones de dólares. Si nosotros sumamos, hacemos un promedio de cuánto gana un empleado, hablemos de un promedio de $1.000, quiere decir que esos 100 millones solamente está hablando de un recorte de 8.000 a 10.000 servidores públicos. Entonces no se está hablando de 50.000, 60.000, porque el recorte no es mucho. En cambio, en la parte de salud, educación, sí se ve un recorte mucho más fuerte. El tema de la deuda, creo que a vuelta se incrementa. Entonces hay como una disparidad en cómo se está distribuyendo o jerarquizando los gastos en el presupuesto general del Estado. Apenas un 0.7% en porcentajes de salarios y sueldos, como usted bien lo ha señalado. ¿No se compagina esto entonces con la pregonada necesidad de ir a la austeridad en el gasto público? Más bien la austeridad en el gasto público se está trasladando a otros sectores. La inversión, por ejemplo. La inversión pública se está reduciendo más o menos 1.100, 1.200 millones de dólares. Eso nos da a entender que alguien tiene que suplirlo. Puede ser la empresa privada a través de concesiones, privatizaciones, entrega de obras, porque ahí está la fuerza. En cambio, el tema de los subsidios sube de 3.300 a casi 7.000 millones de dólares, que es el más fuerte, especialmente en el diésel y lo que es el nafta que se utiliza para el combustible extra o eco, como estamos llamando. Economista, ya que estamos hablando de combustibles, hablemos de los ingresos petroleros. Se parte de una referencia de un costo por el barril de petróleo de $58.3 por barril. ¿Cree usted que ha sido pertinente fijar el precio del petróleo en ese valor para la proforma del 2019 o debíamos haber sido más austeros? El año pasado se lo fijó en $41 y el precio está bordeando este año en 55, 60. Tuvimos un superávit en el precio de casi $15. Ahora en el 2019 se está cogiendo el nivel más bajo, supuestamente, que es 58. Pero el precio del petróleo nadie sabe cómo se va a comportar. Estamos incrementando casi $17 más de lo que fue el presupuesto del 2018. Quiere decir que deberíamos tener más recursos, pero nadie va a saber cómo se va a comportar. Y creo que las cifras están un poco, para mi criterio, un poco elevadas.
Ahora, en lo que concierne al déficit fiscal, ¿de cuánto se proyecta sería en el 2019? ¿Podrá equiparar o igualar al del 2018 y cómo lo vamos a financiar? De acuerdo a lo que reza la proforma presentada por el Ejecutivo. La proforma está estimada en un déficit, como dice el mismo propio gobierno, de 3.8% del PIB. Estamos hablando de casi 4.000 millones de dólares, que ha sido un poco menos que el año pasado, pero el problema no es si estamos bajando o no, simplemente es el aumento de ciertos gastos, subsidios, pago de deuda y obviamente otros compromisos que salieron en este año, como el pago del 40% del Seguro Social, que son casi de 1.400 millones de dólares. Entonces, más bien, ahí se está ocasionando el déficit. Pero creo que el problema es reducir el tema de los subsidios. Ahí creo que el gobierno tiene una tarea. Para el año 2019 no se ve más impuestos porque van a estar casi los ingresos tributarios lo mismo que el año pasado. ¿Qué entender cuando se habla del rubro de bienes de consumo y de servicios, que según se ha manifestado se reducirían en un 14%? ¿Cuáles son esos rubros y hasta dónde esta reducción va a equivaler a un ajuste o a un ahorro real y significativo para las cuentas públicas? Claro. Esa cuenta es la que un poco se ha reducido, ¿cierto? Más alto, pero creo que eso es obvio porque ahí sí están aplicando la austeridad. Bienes y servicios puede ser definido de muchas maneras. Inmobiliarios, materiales de oficina, papelería, ¿cierto? Combustibles para el uso interno de los vehículos. Creo que por ese lado sí se está haciendo un recorte, pero no es tan fuerte. Creo que hay otros sectores como que la gente lo está pidiendo, que es el recorte especialmente en la burocracia dorada, en el sueldo y salarios, que no ha bajado absolutamente casi nada. Ahora, de acuerdo a lo que usted como experto en temas económicos puede avistar, ¿cuál será, conforme está estipulado en la proforma presupuestaria del 2019, el crecimiento económico para el año venidero? El gobierno ha sido muy optimista, ha estimado para el año 2019 una tasa de crecimiento del 1.47 y para el 2020 2.2. El crecimiento de 1.47 no lo va a lograr, va a ser en 0.8 y 1.1. Eso significa que la economía está en un proceso de desaceleración. Y eso lo confirman los datos mismos de la recaudación de impuestos. Si los impuestos van a ser más o menos casi lo mismo, creo que más o menos 200 millones, eso significa que la empresa privada no va a contribuir más. Si no contribuye más, significa que no va a vender más. Es porque la economía está en ese proceso. Está no estancada, pero sí está a un ritmo muy lento. Dentro de ese contexto, ¿qué podemos esperar en términos generales para el año 2019? Siempre un país y sus habitantes esperan y avistan mejores días. Este ha sido un año muy duro, muy crítico, en donde no solamente el gobierno central ha debido ajustarse el cinturón, también todos y cada uno de los ecuatorianos, indistintamente del sector social al que nos pertenezcamos. Claro. Bueno, lo que se puede ver en la proforma o da señales de que por lo menos el próximo año 2019 no va a haber reformas fiscales, aumento de impuestos. Eso. Dos, la economía va a estar en un proceso electoral donde se va a medir muchos intereses económicos y políticos, y creo que también el 2019 el gobierno está podemos decir, direccionándose a un mercado internacional con acuerdos, con proyecciones, negociaciones, y eso como que le da cierta estabilidad por el lado externo. Entonces, por lo menos ahí tenemos ciertas señales que van a ser un poco se puede decir, van a ayudar al entorno económico. ¿Ayudará también esos 1.000 millones de dólares que estipula obtener el gobierno central a través de concesiones? Le pregunto esto porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Claro. ¿Se podrán conseguir? Coinciden con la reducción de más o menos 1.000 millones en infraestructura vial o en inversión pública. Esos 1.000 millones tiene que alguien ponerlos, y creo que el que va a estar encaminado y ya se están dando los primeros pasos o los primeros señales, la empresa privada, especialmente en carreteras, especialmente en construcción vial, puentes y por qué no decir algún tipo de construcción de escuelas o centros de salud, de educación. Para finalizar, economista, el tema del ajuste, ¿es una responsabilidad netamente del gobierno central o debe también ir orientada hacia otros ámbitos del sector público? Me refiero a gobiernos seccionales, por ejemplo. Y claro, aparte también del gobierno seccional, creo que el gobierno también tiene que apuntar mucho a cómo se están mal utilizando los fondos de los subsidios, especialmente del combustible. El combustible se sigue fugando, se sigue yendo, y ahí el Estado está perdiendo cerca de 1.000, 2.000 millones, se hicieron muchos estudios. La otra, el tema de la aplicación de los subsidios a ciertos sectores también es mucho más fuerte. Yo creo que ahí el gobierno tiene que tomar decisiones mucho más fuertes ahora
que está en ese proceso de ajuste. Si no lo hace ahora, en un proceso de gradualismo, va a ser más complicado en el corto y mediano plazo. Le agradecemos muchísimo su presencia y sus orientadores y valiosos criterios esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Amables televidentes, ha sido la intervención del economista Guido Macas, haciendo un análisis de los aspectos relevantes de la proforma presupuestaria 2019 que ya se encuentra en la Asamblea Nacional. Es momento de ir a una breve pausa, pero ya regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.